Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice: tomen y coman, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Mis queridos hermanos, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Nuevamente, con la bendición de Dios, les habla David Vega Rivera en esta cuarta entrega para tocar el tema de la Eucaristía. Pues, sabiendo de que Eucaristía viene del griego eucharistein, que significa acción de gracias. Entonces, veamos pues si nuestro Señor Jesucristo se quedó con nosotros o no. El Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 13, nos habla de dos discípulos que caminaban hacia Emaús y en el camino se encontraron con Jesús. Jesús les iba explicando y ellos no se daban cuenta. Hasta un momento clave, hasta un momento indicado. ¿Cuál será el momento en el que los discípulos recién lo reconocieron a Jesús? Entonces, dense cuenta también si Jesús se quedó o no. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 60 estadios de Jerusalén. Pasamos al versículo 28, después de todo el suceso del camino. Al atardecer, al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de que quería seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió, y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Pregunto, ¿se quedó o se fue? Dice ahí, entró pues y se quedó con ellos. Justo ellos lo reconocieron al momento que partió el pan, pero ya no lo volvieron a ver, tan solamente quedó el pan, ¿no? Es un poco, por eso dice, ¿no? Es el misterio de nuestra fe. Todo creyente, católico, creemos fielmente en la presencia real de Cristo Jesús nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Bueno, pasemos a un momento en el que Jesús está reunido con los apóstoles, ya celebrando la última cena. ¿Por qué se llama la última cena? Fácil, porque era la última cena judía, donde se sacrificaba el cordero y todas esas cosas, pero a la vez era la primera del pueblo o de la iglesia cristiana que inicia con Jesús en este momento. En el Evangelio según San Lucas capítulo 22, versículo 19. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué les parece? Continúa. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por ustedes. Una hermosura de palabras salidas del Maestro, del único al que hay que creer, del único que dice la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida, Jesucristo nuestro Señor. Entonces, veamos que en este momento, en esta cena, en la última cena, Jesús está con sus apóstoles y les dice: este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto. ¿Qué significa hagan? Quiere decir que si alguien te dice hazlo, lo único que tienes que hacer es hacerlo, ¿no? En memoria mía.
Igualmente, pues, los apóstoles seguían esta tradición de enseñar lo que enseñó Jesucristo en ese momento. Porque nadie estuvo en aquel instante tomando nota qué es lo que dice Jesús o qué es lo que hace. Todas estas escrituras fueron después, ¿no? Nos confirma el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta, capítulo 11, versículos 23 en adelante, hablando de lo mismo, ¿no? El apóstol Pablo, que fue nombrado muchos años después, enseña lo mismo que Jesús enseñó a los 12. ¿Y por qué será? Y él lo dice de esa manera, ¿no? Dice, porque yo recibí del Señor lo que os transmití. O sea, él está escribiendo, está dirigiéndose al pueblo de Corinto, diciéndoles, ¿no? Yo ahora les transmito lo que he recibido del Señor, ¿no? Lo que a mí me han transmitido. ¿Y qué es eso? Dice, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, se refiere a la noche de la cena pascual, ¿no? Tomó pan, y así sucesivamente el apóstol Pablo va relatando y va narrando todo lo que sucedió aquella noche, ¿no? Pasamos al versículo 26, donde dice, pues cada vez que coman este pan y beban este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. ¿Usted ha estado en misa alguna vez? Cuando el padre, el sacerdote dice, después de hacer la elevación y todos estos actos que ya son mencionados por el apóstol Pablo, se vienen realizando hasta hoy día en la iglesia, y dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y el pueblo responde, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Como nos dice Justino Mártir, desde el año 150 ya se hacen estas celebraciones hasta hoy día, y seguirán haciendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 27, versículo 27 dice, por tanto, quien coma el pan y beba el cáliz del Señor indignamente, ahora veremos por qué a veces es indigno, ¿no? Será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada cual examine interiormente antes de comer el pan y beber el cáliz. ¿Sí o no? Dice, será reo del cuerpo y la sangre. Y acá dice, que examine internamente antes de comer el pan y beber del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. No está más claro, no podría estar más claro que la carta del apóstol Pablo, ¿no? Ahora veamos qué es lo que nos dice Justino Mártir sobre la Eucaristía en el año 150. Si a Jesús en la última cena le dijo a los apóstoles, años más tarde, en la carta a los Corintios, Pablo dice lo mismo, muchos años más tarde, Justino, el primer apologeta de la Iglesia Católica, dice lo siguiente, este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que a nadie es lícito participar, sino al que cree verdaderamente nuestras enseñanzas, y se ha lavado en el baño que da la emisión de los pecados, y vive conforme a lo que Cristo nos enseñó. Entonces, son palabras de Justino, San Justino, año 150. ¿Qué quiere decir? Que para participar y comer el pan y beber del cáliz, hay que estar verdaderamente en las enseñanzas que vienen desde los apóstoles. Además, vivir lícitamente. Muchas veces dicen, pues no, ¿por qué yo no puedo participar de la Eucaristía? Entonces el padre, antes de hacer la comunión, pregunta y dice, los que estén casados por la iglesia, los que no tengan conciencia de pecado grave, los que hayan hecho la primera comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos dicen, entonces me voy a mi casa y voy a creer en Dios a mi manera. No, para eso tenemos
las cartas de los apóstoles, que son el fundamento de la iglesia, ¿no? Además, hay otros que dicen lo siguiente, de las iglesias separadas, por supuesto. Bueno, no tenemos Eucaristía, pero vamos a celebrar la última cena, vamos a celebrar la cena del Señor. Si no hay vino, ponemos gaseosita. Si no hay pan, ponemos galletita. Y bueno, lo celebramos. Sí, claro, es una obra de teatro, es prácticamente una broma. De eso no está hablando Jesús, o no se han dado cuenta. Entonces, también hay otras iglesias que celebran la Eucaristía, o sea, la fracción del pan, o lo que llaman la conmemoración, una vez al año, como los judíos. Error. Los cristianos no celebran la última cena o la fracción del pan, la Eucaristía, el compartir, una vez al año, sino asiduamente, como dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42, y participaban asiduamente. ¿Qué quiere decir? Todos los días, como lo hace la Iglesia Católica hoy, ¿no? Entonces también tenemos otra versión de San Ignacio de Antioquía, que dice lo siguiente: a lo largo de sus cartas enfatiza la obediencia al gobierno eclesiástico. ¿Qué quiere decir eclesiástico? Al gobierno de la iglesia, la jerarquía de la iglesia. ¿Qué sigue diciendo? Y afirma que solo el obispo y algunos que él delegue puede celebrar la Eucaristía. Nada de lo que atañe a la iglesia lo hagáis sin el obispo. ¿Te das cuenta que cualquiera no puede celebrar una Eucaristía? Solamente el obispo y los presbíteros. Y luego, cuando sean delegados, pues, en algunas ocasiones, los diáconos, pero sin la consagración, ¿no? Porque Jesús, cuando dijo, hagan esto, solamente le dijo a los apóstoles, no se lo dijo a todo el mundo, ¿no? ¿Es así o no? Entonces alguien seguirá dudando y pues puede preguntar y decir, ¿cómo es que posible que Cristo se haya quedado en el pan y luego estemos comiendo su cuerpo como si fuéramos caníbales, o que como que no entendiéramos la situación? Para empezar, es un misterio. Cuando se trata de las cosas de Dios, no es pues como decir, aquí tengo un celular, aquí tengo una guitarra, una computadora o un libro. No, la fe. Bueno, definiremos eso después. Ahora estamos viendo, vamos a aclarar las dudas de algunos, ¿no? Nos vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos desde el 20, vamos a ver desde el 28, pero leemos nomás, digamos, el 35. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida, ¿no? Cuando hablaba con los judíos, ellos habían sobrevivido los 40 años del desierto alimentándose del maná que caía del cielo, etc., ¿no? Pero él ahora les dice, yo soy el pan de vida. Seguimos y nos vamos al 41. Miren, los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Entonces, mira, los judíos no creían tampoco que Jesús decía que yo soy el pan bajado del cielo. Y se preguntaban, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? Claro, ellos veían la parte humana de Jesús, ¿no? Al carpintero, que es su papá, y a María, ¿no? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuréis entre vosotros, y etcétera. Una serie de respuestas. Pasamos también ahora al versículo 51 del capítulo 6 y dice lo siguiente. La Biblia nos aclara solita. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y continúa. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para vida del mundo. ¿Se dan cuenta? El capítulo 6 de San Juan es mucho antes de la última cena y dice, el pan que yo les daré dice ahí, el pan que yo les voy a dar es mi carne para vida del mundo. ¿Te acuerdas que dijo? Tomen, esto es mi cuerpo que será entregado por muchos
para el perdón del pecado, ¿no? Bueno, discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede darnos a comer su carne? A esto íbamos, ¿no? Si de verdad en el pan está el cuerpo de Cristo, estás comiendo la carne. Mira, entonces los judíos ya se preguntaban eso, como ahora se siguen preguntando algunos judíos y también algunos de las iglesias separadas, ¿no? ¿Qué dicen? Entonces se preguntan, ¿no? Discutían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ya no bebéis y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora lo repetimos en español latino. Dice, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y sigue respondiendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. ¿Ves? Y yo le resucitaré el último día. En esto sustenta la Iglesia Católica el sacramento de la Eucaristía, la comunión. En el versículo 54, y repito, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Continúa el 55 y dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Comunión. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. La Santísima Comunión. Así es pues, entonces amigos, los judíos ya dudaban en aquellos tiempos de esto de la Eucaristía. El nombre viene después, pero aquí está el sustento bíblico. Entonces pasamos al 60, mira lo que dice. Muchos de sus discípulos al oírle, o sea, la gente que le seguía, ¿no? Al oírle, dijeron, esto es duro, este lenguaje es duro, ¿quién puede escucharlo? Muchos ahora dicen, ¿cómo puede ser posible, no? Me asusto, ¿cómo puede ser? No puedo escuchar estas cosas. Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto les escandaliza? ¿Se dan cuenta? Y cuando veáis al hombre subir donde estaba antes, muy bien. El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. O sea, el que es difícil de creer estas cosas, dice, no, el Espíritu es el que da vida. Vamos al versículo 66. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en el versículo 66? Y dicho sea de paso, el capítulo 6, versículos 66, 6, 6, 6. Oh coincidencia. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se dan cuenta? Como ahora, pues, muchos se alejan de Jesucristo con este pretexto y con este cuento, ¿no? Pero ¿qué pasó con alguien que sí se quedó? Dice, Jesús le dijo, ¿cuántos eran? Un aproximado de 5,000 a 10,000 personas. Y había hecho el milagro del pan y todo, y él tenía muchos seguidores. Entonces, al escuchar esto, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo, ¿ya? Y Jesús dijo entonces a los 12 que quedaban ahí, les pregunta y le dice, ¿también ustedes quieren marcharse? O sea, él no tuvo ningún temor, porque es Dios y porque dice la verdad. ¿También ustedes quieren irse? Cualquier humano como tú y como yo diría, oye, se me van 5,000 personas, mejor voy a decirle que era bromita, que lo que dije nomás era sentido figurado, pero no. Solamente preguntó a los 12 y le dijo, ¿ustedes también quieren irse? Como quien dice, pues, si quieren, ¿no? Y continúa diciendo el 68. Le respondió Simón Pedro,
Pedro, pues el que siempre se atrevía a responder, a estar ahí atento a la jugada, bien acertado y a veces también con sus dificultades, ¿no? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ahora entienden por qué Pedro fue elegido el número 1 de la iglesia. ¿Por qué Jesús le dijo: y tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Ajá, repito, que es tan hermoso esto, dice: Señor, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos amigos, es una parte de lo que trata sobre la Eucaristía. Podríamos ampliar en cualquier momento con todo cariño y con toda gracia. Pues luego de esto estaremos tratando el bautismo. En la siguiente entrega, con el amor de Dios y la bendición de nuestro Padre y con el uso exclusivo de las Escrituras, en este caso estoy usando la Biblia de Jerusalén, estaremos tratando sobre el bautismo, que en estos últimos tiempos es tan discutido y con mucha objeción, ¿no? Algunos católicos no quieren ya bautizar a sus hijos, que crezca, etc. Y algunos de las iglesias protestantes tienden a objetar lo que hacemos, ¿no? Pero por la fe del Padre también son bautizados los hijos. Ya les voy a dar una pista de nuevo, ¿no? Una pista. Entonces, si ya hemos dicho que Cristo, el Hijo único de Dios, que nos dio el mandamiento nuevo del amor, un solo mandamiento. Luego hemos conocido la santa, única Iglesia católica y apostólica. Si hay una sola iglesia, ¿cuántos bautismos hay? Facilito. ¿Cuántos bautismos hay? Uno solo. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente entrega. Con la bendición de Dios, que queden en paz. Un abrazo a todos.